Mientras Estados Unidos se preparaba para entrar en la Primera Guerra Mundial, había mucho que considerar, pese al breve aumento en el gasto militar por la guerra hispano-estadounidense. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, salvo la flota principal de la Marina, no eran grandes ni estaban bien equipadas. Aunque Estados Unidos había estado produciendo armas ligeras y municiones para los aliados, gran parte de lo que podrías considerar equipo avanzado como artillería pesada, tanques y aviones, ese tipo de cosas era bastante mínimo o simplemente obsoleto en gran parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Muchos problemas se resolverían si las tropas estadounidenses adoptaran equipo británico o francés al llegar a Francia. En otras áreas simplemente no había equipo de repuesto disponible para adoptar. De todos modos, se necesitaba una mejor versión. Uno de estos campos era la artillería superpesada, también conocida como cañones ferroviarios. En esa época, eso era un arma tan grande que debía montarse, moverse y dispararse, generalmente en un ferrocarril. O podías instalarla en una posición fija, pero así no se movía. Definitivamente ya no eran móviles por carretera. Ambos bandos tenían estos cañones en diferentes cantidades, pero en el extremo más alto, al menos en el extremo norte del frente occidental. Los alemanes tenían ventaja por usar cañones navales de 15 pulgadas en sus emplazamientos. No tenían nada mejor que hacer tras decidir no completar el tercer y cuarto miembros de la clase Baden o Bayern. Los mayores cañones aliados en la zona eran británicos de 12 pulgadas anteriores a los Dreadnought. Y, como en el mar, así se encontraron algo superados en potencia de fuego. Como se dijo, la única área donde Estados Unidos no estaba rezagado en la industria bélica era la construcción de buques capitales. Y con eso, el suministro de un gran número de cañones navales muy grandes era parte del negocio. En ese momento, el cañón de 14 pulgadas y 50 calibres era el favorito. A principios del verano de 1917, el contraalmirante Ralph Earl, entonces jefe de la Oficina de Artillería, decidió que Estados Unidos podía tomar la delantera en este campo. La idea de una batería móvil con cañones muy pesados resultaba muy atractiva. Permitiría fuego de contrabatería contra los cañones alemanes si estaban en la zona, pero también podrían aprovechar su propio alcance largo para atacar depósitos de suministros, cabeceras de ferrocarril, vías férreas, puntos de reunión de tropas y otros objetivos estratégicos muy detrás de las líneas enemigas, y golpearlos con considerable fuerza. También decidió que, para lograr la máxima movilidad, en la medida en que tal arma pudiera considerarse significativamente móvil, no solo tendría que ser un cañón pesado montado sobre rieles, sino que el tren tendría que contener todo lo necesario para que pudiera llevar a cabo su misión de fuego. Esto incluiría alojamiento, municiones, control de tiro, comida, cantina, vagón para prepararla, refacciones, herramientas, radios, grúas y equipo de excavación. Esto permitiría que el tren simplemente fuera llevado a su posición y desde ahí pudiera instalarse por sí mismo y comenzar a disparar. No obstante, había otro factor a considerar. Todo tendría que ajustarse al ancho de vía de la red ferroviaria francesa y tendrían que tomar en cuenta la altura y el ancho de los túneles en dicha red. El conjunto no debía ser muy pesado, pues algunos puentes ferroviarios no soportarían el peso. La tripulación sería naval, pues el entrenamiento y apoyo para operar artillería pesada de largo alcance ya existían en esa rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahora, en teoría, había un cañón completamente nuevo, aún más grande, el de 16 pulgadas que recientemente había sido seleccionado para equipar los acorazados clase Colorado. Y eso ofrecería más poder de fuego, pero también añadiría un peso y tamaño considerables a cualquier diseño de tren, y en cualquier caso no estaba disponible en cantidades significativas. El arma de 14 pulgadas y 50 calibres ya contaba con muchos cañones de repuesto y bastante munición disponible. Gracias a la exportación de cañones antiguos de 14 pulgadas y 45 calibres originalmente para el acorazado griego Salamis, y que en su lugar fueron enviados al Reino Unido para ser instalados en varios monitores. Los arreglos generales para el envío de un cañón de 14 pulgadas también eran algo conocidos para finales de 1917. Los detalles más finos de lo que tendrían que diseñar se estaban resolviendo, cosas como un mecanismo de elevación nuevo o adaptado, ya que esto permitiría que el cañón pasara por varios túneles y fuera significativamente más estable.
Cuando se dieron cuenta de que los dispositivos de elevación navales existentes, por supuesto, estaban diseñados para colocarse dentro de las barbetas de los acorazados, y que, si se instalaban tal cual en un vagón ferroviario, dejarían el cañón peligrosamente alto sobre el suelo. Inicialmente se recomendó que se construyeran 4 cañones y sus trenes acompañantes, y que 6 cañones más se mantuvieran en reserva, por si acaso los primeros se desgastaban o sufrían algún daño. En la práctica, el mensaje fue fabricar 5 trenes para los cañones, permitiendo tener un cañón de reserva por tren. Luego se construiría un 6º tren, dedicado al mando y comunicaciones, para coordinar toda la operación. Durante diciembre de 1917 y enero de 1918 se prepararon los diseños y planos necesarios, y los contratos se adjudicaron en febrero. Baldwin Locomotive Works construyó las locomotoras y vagones que trasladarían los cañones, y la compañía Standard Steel Car recibió el contrato para el resto de los vagones del tren, con la entrega de ambos contratos prevista a más tardar para mediados de junio. Cada tren con un cañón tenía 2 vagones de municiones, uno para proyectiles y otro para el propelente. 2 vagones cocina, uno para la tripulación y otro para los oficiales. Un vagón de cuartel general para oficiales, 3 vagones dormitorio, uno de combustible para generadores y otras energías, y un vagón taller. Un vagón que estaba cargado con herramientas y equipado con una gran grúa, y otro que estaba dedicado a herramientas y construcción en general, pero sin la grúa, y un vagón final que estaba cargado con arena y madera. El tren de mando tendría 9 vagones, todos hechos a la medida para su función, con la excepción de que también tendría uno de los vagones de construcción genéricos. Toda la batería fue puesta bajo el mando de un capitán Plunkett, quien había solicitado la asignación. Le gustaba la idea y pensaba que era lo más cerca que un capitán de la Marina de Estados Unidos estaría de la acción real en la guerra, ya que no parecía pensar que la flota de alta mar fuera a salir pronto. Al principio, la idea era mantener todo esto en secreto, pero con cientos de hombres necesarios para tripular los trenes y miles involucrados en su construcción y en los preparativos, que incluían equipo bastante pesado, todo el velo de secreto se vino abajo bastante rápido. Y surgió otro problema: elegir entre los muchos voluntarios que, como Plunkett, veían esto como una buena forma de actuar. Quizá también les atraía alojarse en el campo francés, en vez de estar varios niveles bajo un barco de acero en Scapa Flow. Para abril, el primer automóvil con montaje de cañón estaba listo y fue llevado para pruebas. Aquí se probó a ángulos de elevación más bajos, hasta 15 grados que podía manejar. Simplemente se estacionó sobre los rieles y luego se probó a 25 y 45 grados, para lo cual fue necesario cavar una fosa entre las vías para permitir que el cañón retrocediera. Por eso la madera y el equipo de construcción que se especificó para los trenes. Al principio se había planeado enviar los trenes al Reino Unido, y desde ahí serían transportados a través del canal hacia puertos franceses cerca de la parte norte del frente occidental. Sin embargo, los avances alemanes a inicios de 1918 volvieron menos sensata esta idea, pues había incertidumbre sobre la seguridad de los puertos de destino. Y, para ser completamente honesto, los objetivos para los que ahora estaban destinados los cañones de la Marina de los Estados Unidos también variaban a medida que cambiaba la línea del frente. En cambio, se decidió enviarlos a la costa atlántica francesa, desde donde serían transportados por el sistema ferroviario francés, a lo largo de casi toda Francia, hasta llegar a las líneas del frente. Los casi 500 hombres seleccionados para la misión fueron enviados desde el astillero naval de Filadelfia, en 2 barcos, uno que salió a fines de mayo de 1918 y otro a mediados de junio. Menos de una semana después de que partió el segundo, zarpó el primero de los barcos que llevaban trenes y cañones desarmados en componentes. Estos envíos comenzarían a llegar a Francia a principios de julio y continuarían hasta que el vapor SS Rappahannock hiciera la última entrega a mediados de agosto. El primero de los vapores con el equipo en llegar fue el excarguero alemán Odenwald, ahora el United States Ship Newport News, ya que había sido incautado en el puerto. El barco solo traía partes de varios trenes, así que todos esperaron hasta finales de julio, cuando los cargueros Bath y Pensacola trajeron las piezas faltantes necesarias. Después tardó unas 3 semanas, a partir del 20 de julio, en ensamblar un tren completo, y esta primera unidad fue declarada lista para salir de Saint-Nazaire el 11 de agosto,
Debería haber sido más rápido, pero alguien dejó todas las instrucciones de ensamblaje atrás. En Estados Unidos no sería la oficina de artillería si no arruinaran algo, así que todo el trabajo tuvo que hacerse. Con notas personales de algunos presentes en la inspección inicial y pruebas de aceptación de los cañones meses antes. Es un mérito para ellos, realmente lograron armar correctamente el enorme paquete de IKEA, se preparó un segundo tren y las dos unidades terminadas salieron el 18 y 19 de agosto respectivamente. El primer tren sería desviado brevemente a un campo de pruebas francés, mientras que el segundo fue enviado directamente a la acción en el bosque de Compiègne. Creo que Compiègne, tal vez, siendo su primer objetivo una terminal ferroviaria alemana. El primer tren salió el 11 de septiembre. Del tercero al quinto llegaron puntuales y se ensamblaron de nuevo en el puerto. Estos llegaron a las líneas del frente en la última semana de septiembre. Curiosamente, pese a su gran calibre, los trenes artillados eran comandados por oficiales muy jóvenes. Después de todo, toda la operación estaba siendo supervisada por un capitán. Los trenes 1, 3, 4 y 5 estaban a cargo de los tenientes Martin, Smith, Hayden y Rogers, respectivamente. El tren 2, el primero en entrar en acción, lo comandaba un teniente de menor rango llamado Duckett. Como regla general, gracias a que llegaron en dos grupos, los cañones tendían a operar apoyando dos áreas diferentes. Los dos primeros apoyaron a los ejércitos franceses, mientras que los cañones del tercero al quinto al ejército estadounidense cerca de Verdún. Aunque hubo algunas variantes ocasionales de esto, según las necesidades operativas, el primer cañón solo estuvo en los campos de prueba franceses por un tiempo muy breve. Después de haber demostrado su precisión a unas 32.000 yardas, fue enviado a Soissons para comenzar a atacar otro centro ferroviario alemán. Otros objetivos para los primeros dos cañones en entrar en acción incluyeron un depósito de municiones, que resultó espectacularmente bien, y otros objetivos ferroviarios más generales. La mayoría de sus disparos buscaban interrumpir las líneas de suministro alemanas. Los otros tres cañones, como se mencionó, fueron enviados al frente alrededor de Verdún, nuevamente con el objetivo de interrumpir la logística alemana. Como lo ilustra el siguiente extracto de un informe de posguerra, basta con echar un vistazo al mapa para ver la importancia de este objetivo. En ese momento, el frente de batalla alrededor de Verdún corría casi en línea recta hacia el noroeste. Un ferrocarril que conectaba las ciudades de Metz y Sedan también corría casi en línea recta, paralelo al frente, y esto facilitaba mucho a los alemanes mover tropas de un punto a otro, a lo largo de las líneas entre las dos ciudades. Los alemanes habían mantenido esta línea de batalla durante tanto tiempo que habían llevado este ferrocarril a un alto nivel de eficiencia. La única línea alternativa para el transporte de tropas de Metz a Sedan era un ferrocarril pequeño y mal construido que corría casi directamente al norte desde Metz hasta la ciudad de Luxemburgo y desde la ciudad de Luxemburgo casi directamente al oeste hasta Sedan. Estos ferrocarriles formaban un triángulo de ángulo recto. Si los estadounidenses lograban cortar la línea recta de comunicación de Metz a Sedan, eso forzaría al enemigo a mover tropas por una ruta 50% más larga por Luxemburgo y caminos poco mejorados, etc., de la vía férrea más larga. Por esto, se puede apreciar fácilmente por qué. Un documento alemán capturado se refería a la línea ferroviaria Sedan-Metz como la arteria más importante del ejército del oeste. Fuera de los puntos terminales de Metz y Sedan, también había grandes patios ferroviarios a lo largo de esta línea principal en Longuillon, Montmédis y Conflans. Debo disculparme con los oyentes franceses, los cuales, además de ser centros de transporte y suministro, también tenían cuarteles, un aeródromo y la sede del séptimo ejército alemán cerca, entre otras cosas. Los esfuerzos de los 5 cañones no pasaron desapercibidos, y los alemanes intentaron detenerlos con varios métodos, incluido el fuego de contrabatería. Fuego desde posiciones de artillería, algunas más pequeñas y cercanas al frente, repetidos ataques aéreos y ocasionales pasadas de ametrallamiento. Afortunadamente, esto ya se había previsto, y tanto el vagón del cañón como los de municiones tenían blindaje, lo que salvó a los trenes de daños graves.
A pesar de varios impactos cercanos que estuvieron lo suficientemente próximos como para lanzar astillas y tierra sobre ellos, causando bajas entre algunas de las tropas de apoyo que los rodeaban, 5 hombres de los propios trenes cañón resultarían heridos por estos ataques, 2 de ellos levemente y 3 más de gravedad, de los cuales uno, el primer oficial ajustador naval Sharp del tren número 4, moriría más tarde a causa de estas heridas en el frente de Verdún. El tren 3 fue tras el patio ferroviario y el aeródromo de Longyen. El tren 4 apuntó al patio ferroviario de Montmedy y a un túnel cercano, mientras que el tren 5 atacó un patio secundario en el sur de Longwon. La semana antes de que se firmara el armisticio, el tren 3 fue trasladado para ayudar al tren 4 contra Montmedis. Y estos cañones siguieron disparando hasta el último momento posible, registrando el tren 4 su último disparo a las 10:57 con 30 segundos en la mañana del 11 de noviembre, lo cual, tomando en cuenta el tiempo de vuelo extremadamente largo, permitió que el proyectil cayera justo momentos antes de las 11:00. Entre todos, los 5 cañones dispararon 841 rondas en combate. Varias fuentes afirman que el número es 782 a menos que yo haya cometido un error, registrando proyectiles gastados diarios por batería. En cada enfrentamiento, el tren 1 disparó 275 rondas, el tren 2 disparó 126, el tren 3 disparó 236 rondas, el tren 4 disparó 122 y el tren 5 disparó solo 112. El alcance más largo registrado en un enfrentamiento fue de 39.340 yardas, logrado por un disparo del tren número 4 el 30 de octubre, cuando disparaba 6 rondas al túnel ferroviario de Montmedy. Como se habían asignado 300 rondas por cañón, las baterías no corrían riesgo de quedarse sin municiones durante su periodo operativo. El procedimiento de disparo ideal típico se describió así en un documento posterior a la guerra. Al recibir la nueva asignación, el comandante de la batería primero verificaba si el nuevo objetivo podía ser alcanzado desde la posición donde ya estaba colocado el cañón. Si no era posible, el cañón quedaba temporalmente en la posición anterior y el comandante elegía la nueva. A partir de un estudio del último mapa ferroviario corregido proporcionado por el Regulador General de Artillería, se determinaba entonces la nueva posición. A veces sobre una vía férrea ya existente, pero a menudo en un ramal curvo o apartadero que se construía para ese propósito. El cañón, ya colocado en la posición y línea de fuego correctas usando técnicas que no detallaremos, quedaba sobre su nueva plataforma. Los vagones y materiales se colocaban de 1/4 de milla a 1 milla detrás de la posición de disparo. Todo estaba cuidadosamente cubierto y camuflado para evitar ser detectado por aviadores enemigos, quienes fotografiaban la línea al menos una vez al mes durante la guerra. Puntos de puntería. Marcas prominentes, como campanarios u objetos artificiales, se colocaban cerca para cálculos y comunicación telefónica, ubicado junto al puesto de artillería y la estación meteorológica más cercanos. Una estación de sondeo, que enviaba transmisiones cada media hora en código de radio, indicaba la altura exacta sobre el nivel del mar, velocidad y dirección del viento en distintas altitudes y las últimas lecturas barométricas. Todos estos datos eran recopilados y guardados por un oficial que, si las condiciones impedían su distribución regular, podía hacer cálculos bastante precisos a partir de los informes ya recibidos y tabulados. Los cálculos más importantes, como los ángulos de disparo, los hacía el propio comandante de la batería. Poco después de la llegada de las órdenes de estar listos para disparar al nuevo objetivo, llegó un avión y se reportó con el comandante para servir como observador aéreo. Este avión transportaba a un piloto y un experto en artillería, que recibieron instrucciones sobre 2 temas. La primera era la parte o sección particular del objetivo, a menudo en un área de aproximadamente 1 milla de largo, a la que sus correcciones sobre la caída de los proyectiles debían referirse al informar al comandante de la batería. La segunda era la posición de los llamados paneles de señalización que se usarían para enviar señales de regreso a los aviones, ya que estos podían enviar pero no recibir mensajes de radio. Estos paneles eran 4 y consistían en sábanas blancas. Una grande, de 9 por 9 metros de área, y otras 3 de 9 por 3 metros. Se colocaban a cierta distancia del cañón, en terreno plano y expuesto a barlovento,
para evitar que el humo o gas las oscureciera. El oficial a cargo de los paneles estaba en comunicación telefónica con el comandante de la batería cuando iba a comenzar el fuego. El avión cruzó las líneas enemigas para verificar si el objetivo era visible para observación. Si era así, regresaba lo suficiente hacia el cañón naval para ver la estación de paneles. Las grandes hojas presentes significaban que todo estaba listo. El piloto entonces radiaba a la batería. ¿Están listos para disparar? La respuesta sí se expresaba por orden telefónica desde la batería, haciendo que una de las hojas más pequeñas se desplegara en un ángulo acordado junto a la hoja más grande. El avión entonces regresaba a una posición sobre el objetivo a bombardear, y en unos minutos enviaba la señal para disparar. El cañón luego disparó 3 tiros en rápida sucesión. El observador artillero anotaba la caída de cada proyectil y luego ajustaba la puntería de los 3 disparos en conjunto, no por separado. El mensaje era tantos metros a la derecha o izquierda, o largo o corto, según fuera el caso. El comandante de la batería entonces aplicaba la corrección en su mapa de observación. Averiguaba a cuántas yardas equivalía, ya que todas las mediciones estadounidenses eran en yardas y no en metros. Calculaba la corrección y cambiaba la puntería del cañón mientras el avión regresaba después de los primeros 3 disparos. Se hacía esta corrección y se cargaba el cañón para una segunda serie de disparos. En la práctica, la observación aérea solo estaba disponible ocasionalmente, e incluso entonces las nubes bajas, la niebla, la bruma o la interferencia de radio podían significar que el objetivo estaba oculto para la aeronave o que la aeronave no podía informar. Y así, en la práctica, alrededor del 90% de todos los disparos terminaban haciéndose solo con una combinación de mapas y tablas de artillería. Con la ocasional observación desde tierra por parte de un observador avanzado, en cuanto al efecto de estos proyectiles cuando aterrizaban en el otro extremo, el teniente comandante Bay escribió después en las actas del Instituto Naval de Estados Unidos que la retirada alemana de León dejó los antiguos objetivos de las baterías ferroviarias navales en manos aliadas. El contraalmirante Plunkett, ya que Plunkett había sido ascendido para cuando se escribió el artículo el 14 de octubre, visitó este sector. Al revisar el terreno, fue fácil identificar los cráteres causados por explosiones de proyectiles navales de 14 pulgadas. Se reconocían por su tamaño uniforme y gran extensión. Algunos tenían fragmentos de proyectiles, facilitando su identificación. La fragmentación de los proyectiles fue excelente. No hubo proyectiles fallidos. Todas las espoletas funcionaron y una punta se halló a 5 kilómetros del objetivo. El general Mangin y el mando de artillería francés estaban encantados con el desempeño de los cañones. Al trabajar solo con el mapa y sin observación aérea, casi todos los disparos fueron efectivos. Cuando hubo observación aérea y se hicieron correcciones, los disparos siguientes fueron perfectamente colocados. El efecto sobre los ferrocarriles que salían de Laon fue todo lo que se podía desear. Un solo impacto de los cañones navales de 14 pulgadas fue suficiente para destruir una línea de ferrocarril de 3 vías en una distancia de al menos 100 pies, arrancando rieles, destrozando traviesas y abriendo un gran cráter en la vía. Aunque los alemanes reparaban de noche, el daño de los cañones solo permitía algo de comunicación. La interrupción debió haberles causado una seria preocupación, tanto al mantenerse firmes antes de Laon como durante su retirada. Sobre pruebas del castigo a los alemanes, el almirante Plunkett supo que un proyectil impactó en un cine alemán durante una función, matando a 40 personas y dejando gravemente heridas a al menos 60 más. Otros 2 proyectiles impactaron en ese mismo cine y fue completamente demolido junto con varios edificios aledaños. Un tren de carga que estaba en una vía secundaria fue alcanzado y uno de sus vagones fue completamente levantado de las vías y arrojado a una distancia de aproximadamente 30 pies. Después de la firma del armisticio, el 11 de noviembre se visitaron Montmédis, Longuillon, Magienne, Lupin y Remoireville. Algunos resultados de los disparos se detectaron por observación directa y al interrogar a la población civil que permaneció. Aparentemente, los cañones estaban disparando a unos cientos de yardas más allá de los alcances calculados según la tabla de alcance. Pero el daño material y moral fue considerable. Los objetivos se lograron frecuentemente y el tráfico se detuvo totalmente, no solo durante el fuego real, sino hasta 10 horas después de que había terminado. El túnel ferroviario entre Longuon y Montmédy era la única vía para llevar tropas a Sedan, salvo otro ferrocarril más al norte por Luxemburgo. El corte de esta línea fue una victoria estratégica importante.
El general Pershing afirma que esta es su descripción de la última fase de la ofensiva de Meuse-Argonne. Nuestros cañones avanzaron y se posicionaron hábilmente para disparar sobre las líneas en Montmedy, Longwy y Conflans. El objetivo estratégico, que era nuestra mayor esperanza, se logró. Habíamos cortado la línea principal de comunicación del enemigo y nada más que la rendición o un armisticio podría salvar a su ejército de un desastre total. El almirante Sims informaría al jefe naval cerca del final de la guerra que los cañones ferroviarios navales estadounidenses de 14 pulgadas y 50 calibres han hecho un trabajo muy excelente y valioso, particularmente en los recientes avances. 3 de estos cañones han estado en el sector frente a Mézières y han tenido los ferrocarriles hacia y desde ese lugar bajo fuego efectivo durante algún tiempo. La precisión de estos cañones ha resultado ser mayor de lo que se esperaba. Con un cañón que había disparado 150 rondas se lanzaron 24 disparos observados a 35.800 yardas. La dispersión media obtenida fue de más o menos 151 yardas en alcance y más o menos 51 yardas en desviación. La corrección balística fue de unas 2.800 yardas y los disparos se hicieron con unos 5 minutos de diferencia. Dado el tamaño del patrón y la dispersión media, se estima que estos resultados aplican para una salva de 12 cañones, a un patrón de cerca de 650 yardas de alcance y 220 de desviación a 35.800 yardas, considerando que todos los cañones habían disparado unas 150 veces desde la prueba. Un análisis cuidadoso de los resultados obtenidos bajo las condiciones existentes parece indicar que un cañón puede disparar con precisión, aun cuando exista erosión en la boca y un considerable recubrimiento de cobre. Al terminar la guerra, los cañones regresaron a Saint-Nazaire para ser enviados a Estados Unidos en diciembre de 1918, llegando en etapas a inicios de 1919, pero con la llegada de los bombarderos se pensó que el cañón ferroviario era un concepto obsoleto. La mayoría de los trenes fue desmantelada rápidamente, salvo uno usado para pruebas de blindaje en el campo de Dahlgren. El cañón se disparó contra blindaje, no contra el tren. Esto permitió su supervivencia para que el Comando de Historia y Patrimonio Naval preservara el vagón del cañón, hoy exhibido en Washington, Distrito de Columbia, aunque durante su estancia en Dahlgren se instaló un nuevo cañón de 14 pulgadas, probablemente tras el desgaste del original, que fue devuelto al almacén después de su renovación. ¿Dónde terminó sigue siendo un misterio? Eso es todo por este video, gracias por ver. ¿Tienes comentarios o sugerencias de barcos para revisar? Dínoslo en los comentarios. Comenta en la publicación fijada para dudas del dique seco.